porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Esenciales. Qué bueno es estar con ustedes en este hermoso día. Estoy agradecido de estar acá esta mañana, una vez más, en esta tarde, en este día, en este hermoso tiempo precioso que el Señor nos regala para compartir su palabra. Qué bueno es estar a los pies del Maestro en su palabra, la cual no cambia. Vivimos en tiempos peligrosos, dice ahí en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, vivimos en esos tiempos en los cuales necesitamos luz, necesitamos ser la sal de la tierra, pero para esto, ¿verdad? Para ser su luz y para ser sal de la tierra necesitamos la Escritura, necesitamos venir a ella. Así es de que yo te felicito donde quiera que estés por este deseo y esta sed de la palabra, de estar a los pies del Maestro, la palabra de Dios, la cual no cambia. Recibimos instrucción, recibimos luz y es algo maravilloso. Así es de que te mando un abrazo. Si estás en tu coche, si vas rumbo a tu trabajo, si ya estás en tu trabajo, en tu escuela y puedes y tienes la oportunidad de escuchar este programa, te doy gracias por compartir con nosotros esta importante obra de hacer llegar la Escritura a todos lados. Gracias. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvario y Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Esenciales. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza, Buenas Nuevas, y queremos dar la bienvenida a todos los que están en el video en vivo a través de la plataforma Facebook, aquellos que nos siguen en el video en el canal de YouTube de Calvario y Compañerismo Cristiano, y a ti que estás en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México y las Carolinas. Gracias a todos y cada uno de ustedes, y nos vamos directamente. Estamos ya en el capítulo 21 del libro de la Revelación de Jesucristo. Así es, qué necesario, qué importante es conocer todo el consejo de Dios. Y me encanta lo que hacemos en Calvary, que es predicar expositivamente toda la palabra. Es tan necesario sacar de ella lo que Dios nos quiere decir. Pues hablar tópicamente tiene su lugar y es importante, pero qué bueno es sacar todos los tesoros maravillosos que Dios tiene para nosotros. Y llegando a Apocalipsis nos damos cuenta de la importancia de tener una enseñanza bien balanceada en toda la Escritura. Apocalipsis no es sino el final, la consumación de toda la redención, lo que nos espera. Cuando no tenemos, por ejemplo, Apocalipsis, nos quedamos cortos en cuanto a nuestra redención y comenzamos a pensar que el evangelio es lo que no es, ¿verdad? Que es solamente cómo salirle al paso a una vida tan complicada como la que estamos viviendo, ¿verdad? Cómo tener algún pequeño consuelo en este mundo que así va a ser por la eternidad y que pues nacemos, reproducimos y nos morimos. Nacimos, reproducimos y nos morimos, y mientras nos reproducimos y mientras vivimos aquí, Dios nos da algo. Pero no es así. Dios hizo promesas maravillosas. Él creó todo perfecto desde el principio. El hombre cayó, se alejó de él. Dios hizo un plan de redención maravilloso y este libro de Apocalipsis nos muestra el regreso glorioso de Jesucristo, lo que Él ganó en la cruz del Calvario. Lo más importante, obviamente, nos hizo reconciliarnos con Dios, nos dio entrada libre al Padre, pero sin embargo no es solamente eso. Él tiene que venir físicamente a tomar lo que es suyo. Luego, después de esto, que ya lo vimos en la gran tribulación y en la tribulación, cuando vimos el milenio, viene el estado eterno, el tiempo más maravilloso que no nos podemos ni imaginar, pero que deberíamos estar esperando. Sí, el principio de Génesis, el final de la historia, porque hay un final, está registrado en el libro de Apocalipsis, al cual tenemos que poner atención. Como bien dices, poder escarbar esos tesoros, poder encontrar esa mina que Dios ha dejado en su palabra, al ir verso por verso, línea por línea, capítulo por capítulo, todo el consejo de Dios. Así es. Y bueno, cuando llegamos a este capítulo 21, ya estábamos viendo los cielos y la tierra nuevos, ¿verdad? Y esto es algo precioso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y esto es importante. Me encanta también esto, como Pablo lo explica en Efesios 2:20. Dice así, que juntos constituimos su casa, ¿verdad? Edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Jesucristo mismo. Y esto es lo que vamos a estar viendo en este capítulo. Dios con nosotros. Si bien Dios con nosotros, Dios vino a habitar entre nosotros, el final en Apocalipsis es que como Él nos lleva para con Él. Y ahora vamos a formar parte de su habitación, en cercanía, en comunión. ¿Verdad? Esto es algo precioso.
Sí, esta habitación eterna, este lugar en donde vamos a tener comunión perfecta con Él. Fíjate cómo va a empezar a dar la descripción de lo que hay y de lo que no hay, y eso es increíble. ¿Por qué? Porque así podemos tener realmente una imagen correcta del cielo, no esta imagen corrupta del cielo que todo el mundo va a estar aburrido en una arpita, en una nubecita, o que va a haber un lugar en donde va a haber la diversión, ¿no? Cómo Así retrata el ser humano, siempre retratado a lo largo de la historia, estas dos imágenes tan falsas acerca de lo que es el cielo. Así es, Satanás, el padre de mentiras, o disminuye el cielo a lo que no es, o aumenta el infierno a lo que no es, ¿verdad? Y esto es algo satánico que nosotros debemos darnos cuenta. Y tenemos como iglesia que estar predicando del cielo, tenemos que estar predicando de nuestra morada eterna, de nuestro futuro eterno. Nosotros, ya lo vimos, tenemos que desarrollar esta esperanza eterna y esta perspectiva eterna de las cosas. Nosotros formamos juntamente con todos los redimidos esta casa en el Señor, y vamos a estar viendo también la manera en la que se va a ver este lugar. Apocalipsis, la palabra de Dios nos muestra exactamente lo que somos en el Señor. Me gusta lo que dice 1 de Pedro 2, 9 al 10. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Así es, qué hermoso. Se entiende de una manera preciosa. Cuando leemos estas cosas, nos damos cuenta de lo profundo de aquello de lo que estaban hablando los evangelistas, los apóstoles, los escritores del Nuevo Testamento. Estaban hablando de este tiempo maravilloso, ¿verdad? Y por eso nos dice, les ruego como extranjeros y peregrinos que son en este mundo, apártense de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma, ¿verdad? Sean un buen testimonio, y es algo necesario, debemos darnos cuenta. Ahora, hoy vamos a estar hablando qué es lo que no hay en el cielo. La palabra de Dios nos va a mostrar esto. Hay cosas que ya no vamos a encontrar en el cielo y por lo cual es llamado cielo. Estas cosas maravillosas nos las tenemos que imaginar. Pero hay cosas que hoy vivimos en la tierra, las cuales nos hacen infelices y las cuales nos hacen difícil el vivir en este tiempo. ¿Qué no va a haber en el cielo? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, es lo que vamos a ver en estos tiempos, un poquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que no hay en el cielo? ¿Verdad? Muchas veces la humanidad incrédula quiere el cielo, pero no quiere a Dios, ¿verdad? Eso no es posible. Alcanzar el cielo en esta tierra caída también es lo que quiere la humanidad incrédula, lo que quiere nuestra carne. Eso es imposible. Vivir para el hedonismo, esta palabra rara, ¿qué significa el hedonismo? Significa vivir para alcanzar felicidad, para alcanzar placer, para tener todo lo bueno a cualquier costo, ¿verdad? Y como meta final. Y muchas veces uno piensa que de eso se trata el cielo, ¿verdad? Y ese es el cielo que un incrédulo quiere tener aquí, ¿verdad? El hecho de que quieres encontrar el cielo o la felicidad a través de la egolatría, del egoísmo, de adorarte a ti mismo, de amarte a ti mismo. Pero sin embargo, estas son cosas que vienen con el pecado y que al final solamente lo que producen es esclavitud y finalmente miseria, ¿no? Pero nosotros debemos saber que el cielo, que ese es el cielo que nos vende Satanás, pero no es el cielo real. El cielo que Dios nos da o nos ofrece, ¿verdad? Es haber conocido a Dios en Jesucristo, ¿verdad? Que nuestros ojos se hayan abierto y que hoy sepamos que esta vida es temporal. Es importante entender que el cielo o la paz que tenemos se encuentra, y a veces no lo entendemos precisamente por esta confusión, se encuentra en practicar justicia, en practicar santidad, en hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y justamente es lo que Satanás, ¿verdad?, está haciéndonos creer en nuestra carne, este mundo. Si haces eso, eres aburrido. Si haces eso, odias. Si haces eso, es malo. Lo que estamos viendo hoy de cambiar lo bueno por lo malo. Sin embargo, aquí nos está mostrando que hacer la voluntad de Dios, hacer la justicia de Dios, es lo que trae la felicidad. Y eso es a lo que vino Jesucristo a justificarnos. Es decir, la presencia del pecado, ¿verdad? La presencia del pecado es lo que nos hace infelices. Pero cuando nosotros venimos a Cristo, somos justificados, comenzamos a vivir para agradarlo. Y esa es la verdadera libertad.
cuando comenzamos a negarnos a nosotros mismos, porque tenemos estos tres enemigos, ¿verdad? Cuando comenzamos a despreciar este mundo, cuando sabemos que daremos cuentas delante de él, esto trae gozo, esto trae una verdadera esperanza y trae un equipaje que se quita de nuestros hombros, ¿no? Sí, sin duda el equipaje que se quita de tus hombros. ¿Por qué? Porque ese cielo que Satanás nos ofrece en esta tierra contiene algo que es insaciable. Dices todo lo bueno, o sea, tienes según todo lo bueno en la escala de quién, en la medida de quién, en la medida de los deseos de tus ojos, los deseos de tu carne, la vanagloria de esta vida. Eso no va a saciarte, eso nunca te va a dejar con gozo, con paz, porque aunque tuvieras todo el dinero, entonces comienzas a afligirte porque tienes mucho. Así es. Y así sucesivamente. Entonces tienes que darte cuenta que este todo de ese cielo temporal que te ofrece Satanás, o por los que todo el mundo está persiguiendo y corriendo, es algo insaciable. Así es, y ese no es el cielo. Y ese no es porque el cielo. eso es lo que nos muestra este mundo. El cielo es eso, el cielo es comer, beber, que mañana moriremos. El cielo es darme placer. Sin embargo, cuando vemos la luz de la palabra nos damos cuenta que eso, como ya lo mencioné, trae miseria, trae esclavitud. Precisamente, ¿por qué mencionamos esto? Porque el siguiente verso nos va a revelar justamente lo que Dios tiene preparado para nosotros. Por lo cual en esta vida nos es más importante ir tras la justicia, aprender a vivir con las cosas que Dios quiere, que ir tras la felicidad a cualquier costo sin pensar en darle cuentas a nadie, ¿verdad? Porque este texto nos enseña por qué deberíamos valorar más la disciplina dada por nuestro Padre, la instrucción, que una vida de placer sin tomarlo en cuenta. Porque hoy nos es necesario y vale la pena decirle no a, por ejemplo, estar, pues lo que hace un drogadicto o alguien que está adicto a la pornografía o alguien que se entrega, ¿verdad?, al chisme, a la murmuración y todo este tipo de cosas. ¿Por qué no entregarnos al pecado? ¿Por qué no vivir una vida de placer sin tomarlo en cuenta, ¿verdad? ¿Por qué por qué la palabra de Dios nos muestra que demos gracias aún en las dificultades? A lo contrario a este mundo que nos dice huye de eso porque eso es lo que te hace ser infeliz, ¿verdad? Una vida feliz sería una vida sin dolor, sería una vida dándote placer. Sí, pero ¿en qué sentido? ¿De qué manera? ¿Verdad? Entonces, Dios, cuando nosotros vemos lo que es el cielo, nos damos cuenta que las cosas adversas, las dificultades que vivimos son instrumentos por medio de los cuales el Señor nos está enseñando cosas, nos está enseñando a valorar lo que verdaderamente es correcto, nos está enseñando a depender de Él. Nos recuerdan que precisamente este mundo no es nuestro hogar, ¿verdad? Y solamente aquí no podremos encontrar la felicidad perfecta y completa, y menos cuando el pecado habita en nosotros, ¿no? Y nos enseña la palabra de Dios a anhelar este momento, a anhelar no tener que batallar con este cuerpo de maldad, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver. Fíjate lo que dice Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Así es, qué hermoso texto. Fíjate otra vez lo que no va a haber en el cielo. Claro. Y si tú te das cuenta, estas son las cosas por las cuales hoy batallamos, por las cuales hoy no tenemos esta felicidad eterna. Pero sin embargo, cuando tenemos esta esperanza en el Señor y en las cosas que vienen, nos damos cuenta que todas estas cosas tienen un propósito. Pero te lo recuerdo otra vez, este no es nuestro hogar y habitamos con estas cosas diariamente. La muerte de algún familiar que amamos, la muerte de alguna mascota que amamos, la enfermedad, el dolor, todas estas cosas deben recordarnos que este no es nuestro hogar. Y te voy a decir algo, no porque seas cristiano a ti te pasan estas cosas. Todo mundo caído, crea o no crea en Dios, vive y sufre estas cosas, ¿verdad? Pero esa es la diferencia, que el mundo que no conoce a Dios, el mundo que no tiene esta esperanza, ¿verdad? Siempre llega el momento en el que ve y es cuando toma la decisión, este mundo no vale la pena, o me entrego a la maldad, o digo que no existe Dios, o cualquier otra cosa que comienza a pensar la gente porque no alcanza el cielo en este mundo, porque es imposible hacerlo. Solo nosotros los creyentes podemos entender por qué. Solo cuando abrimos la Escritura le podemos dar propósito a nuestras vidas y entender que aún estas cosas, como dice la palabra, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Cuando conocemos esta perspectiva eterna, el plan de Dios para nosotros. Sí, así como hay un principio en Génesis y un final en Apocalipsis, también nosotros tenemos un principio en nuestra vida y un final que ojalá termine con esta esperanza eterna. Comienza con un Dios creador, tu vida comienza con un Dios creador, con una identidad definida por Dios para ti, y termina
con una esperanza eterna, termina con esperar de los cielos al Salvador, termina con saber que hay un lugar en donde ya no va a haber dolor, donde ya no va a haber muerte, donde ya no habrá clamor, donde ya no habrá lágrimas, y es ahí donde encontramos esperanza y el motor para poder vivir con esta plenitud y con estas razones eternas por las cuales estar en esta vida. Así es, por eso qué dañino es escuchar un falso evangelio que me dice que ya no voy a tener problemas si vengo a Dios, que ya no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque entonces la gente cuando cree esto tropieza al darse cuenta que sigue viviendo en un mundo caído, que sigue batallando, porque finalmente eso es lo que estamos viviendo ahora. La batalla que estamos viviendo ahora nos lleva a Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa es la batalla de la fe. No es una cuestión de buenos y malos, sino es una cuestión de confiar, de creer en la promesa. ¿Te acuerdas? Lo leímos, por ejemplo, con Abraham. Abraham, cuántas dificultades vivió. Y como dice ahí el escritor, que él pudo haber regresado de donde salió. Él era un hombre pudiente, sus padres eran hombres pudientes en Ur de los Caldeos. Sin embargo, él no regresó porque tenía una esperanza firme y eterna. Y pudo vivir todas las dificultades que vivió por la confianza que tenía en las cosas que venían. Nosotros también debemos entender y encontrar que es difícil porque estamos hablando de batalla, estamos hablando de dificultades. Son cosas difíciles, ¿verdad? Pero es en esos momentos y en esas circunstancias con las cuales nosotros podemos decir sí, pero no soy un ciudadano de esta tierra, no soy un ciudadano permanente de este lugar. Hay algo mejor que me espera. Puedo ir a regresar, tengo tiempo para regresarme y apostatar, sí, pero no lo voy a hacer porque estoy esperando la ciudad que tiene fundamentos, como dice Abraham. Y eso es lo que este texto nos muestra, nuestra casa, nuestro hogar, lo perfecto viene, ¿verdad? Y esto me encanta, lo que no habrá en el cielo es llanto, dolor, muerte, sufrimiento, es hasta ahí cuando lleguemos. Hoy podemos tener el gozo de confiar en el Señor. Hoy podemos tener esta oportunidad de decirle, Señor, estoy viviendo todo esto, pero ¿sabes qué? Te amo y te creo y estoy esperando en ti. Acuérdate, eso, cualquier cosa que estés, cualquier dificultad que estés viviendo no es tuya nada más. Satanás quiere hacerte pensar eso. No, todo mundo, cada persona que nace en este lugar viene a una tierra caída, que hay posibilidad de sufrimiento, donde definitivamente tenemos que convivir con muerte, con todas estas cosas, pero es necesaria la luz para que lo entendamos. Es necesario la esperanza eterna, las promesas de nuestro Señor. Y en medio de todas esas dificultades, confiar y decir, Señor, yo te creo, yo confío en ti, seguiré caminando, seguiré siendo fiel, a pesar de que todo lo que esté a mi alrededor me diga que está todo mal. Tú estás en control, porque viene este tiempo maravilloso. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará Dios toda lágrima, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Me encanta. Y sabes que esta primera frase es maravillosa. Enjugará Dios toda lágrima. Me llena de esperanza esta palabra, ¿verdad? Es la palabra hexafileo, que significa quitar, secar. Pero no solamente quitar y secar, ¿verdad? Así como tocar, sino lleva impresa la palabra aceite. Quitar con aceite. Eliminar algo frotándolo, anulándolo, borrándolo. Literalmente cancelándolo. Qué precioso. Wow, que no me puedo imaginar esta imagen de la misma mano de Dios eliminando, borrando, anulando las lágrimas de nuestro rostro. O sea, no es algo increíble. Es por eso que necesitamos observar, más allá de leer rápidamente estos textos, observarlos, meditarlos, orarlos. Así es. Y entender esto. Me gusta esa palabra. Pero solamente no va a ser que, no solamente es dejar que las lágrimas dejen de existir, sino está implicando una sanidad perfecta, consuelo perfecto. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. No te vayas. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y estamos viendo este verso después de estar contrastando lo que hoy vivimos, contrastando que es imposible el querer un cielo en esta tierra, el querer vivir una vida sin problemas, sin batallas, es imposible. Y el entender que todo eso nos ayuda precisamente a hacer tesoros en los cielos, a agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradarlo, a confiar en sus promesas. Y hoy estamos viendo que lo primero que Dios nos promete en el cielo, y es la primera frase, ¿verdad? En cuanto a lo que no habrá en el cielo, es que las lágrimas no solamente van a dejar de existir, sino que Él nos va a dar una sanidad plena, ¿verdad? ¿Qué produce las lágrimas?
Bueno, pues las lágrimas pueden producir arrepentimiento, o pueden producir también muerte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lloramos porque no tenemos esperanza. Así es, pero ¿qué las produce en nosotros? La tristeza, exactamente, el dolor. Pero finalmente es el pecado, ¿verdad? Y el pecado. La destrucción que trae, ¿verdad? Y el Señor va a borrar todas esas cosas, sí. ¿verdad? Y nos va a limpiar. Y me gusta mucho esto de con aceite, porque nos va a ungir con este aceite, este ungüento de aceite de olivo, que esta imagen que se usaba como medicina para heridas, ¿verdad? Entonces esta es una poderosa imagen de que el Señor no solamente va a decir ya no llores, sino que el Señor va a restaurar cualquier herida, va a borrar cualquier cicatriz. E incluso, no sé de qué manera, pero va a borrar cualquier memoria va a borrar esa capacidad de que una memoria te traiga dolor y vuelva a lastimar, ¿verdad? Reavivar o abrir esa herida. Su mano llena de gracia y ternura impartirá un consuelo perfecto como lo que jamás has experimentado. Bueno, lo hemos experimentado en esta tierra. Aquellos que somos creyentes, aquellos que le hemos entregado la vida al Señor. Claro. Nuestra vida, dice la Biblia en Efesios 2, que tenemos las arras que es el Espíritu Santo. Y sí hemos vivido este consuelo en momentos, ¿verdad? Pero siempre como que nuestra naturaleza pecaminosa hace que sean cortos y hace que se obstruyan o que se vean medio confusos a veces, ¿no? Si tú estás en Cristo, sabe que tienes las arras del Espíritu y puedes tener este adelanto del cielo, estos destellos preciosos del consuelo y de paz dados por el Espíritu Santo. ¿Los has vivido tú? Sí, es el confort del Espíritu Santo en esos momentos cruciales, y tan solo el día en que naciste de nuevo viene ese consuelo del Espíritu Santo. El día que naciste de nuevo, esas lágrimas de muerte que no producían arrepentimiento, que solamente producían remordimiento, cambian por unas lágrimas que realmente nos guían y nos llevan a entender quiénes somos nosotros, quién es Dios, el costo tan grande del perdón de nuestros pecados. Estas lágrimas de dolor que te queman, que te arden, comienzan a convertirse en unas lágrimas de gratitud completamente diferentes. Así es, me trae este recuerdo de Filipenses, ¿no? Donde dice que en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, claro, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. A esto se refiere, esta paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué? Porque aún puedes estar dentro de la circunstancia más difícil, sí, más triste o cualquier otra cosa, sin embargo tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, te repito, todas estas cosas, nuestros enemigos, la carne, el mundo, ¿verdad? Nuestro corazón, nos hacen no poderlo ver, pero sin embargo sí tenemos estos destellos de esta paz, ¿verdad? Ahora, en este momento, en el cielo, va a ser esta paz por la eternidad, sin ningún estorbo, y nada la va a quitar jamás, ¿verdad? Todo lo que es bueno, pero multiplicado a la enésima potencia para siempre, ¿verdad? Y esto es algo precioso, victoria. Me gusta mucho cómo dice esto: Dios enjugará, es decir, hará desaparecer cada una de tus lágrimas. Te va a ungir con su aceite consolador, sanador, restaurador, ¿verdad? A la perfección, y te va a dar este consuelo perfecto y eterno. Esa es parte del cielo. Lo que no hay en el cielo, en primer lugar, son estas lágrimas. Sí, así es, porque cuando estamos aquí podemos tener estas lágrimas de amargura, cuando tenemos una raíz de amargura en donde lloramos de rabia por no salirnos con la nuestra, lloramos de amargura por el dolor que alguien nos causó, lloramos de dolor por el pecado de otros sobre nuestras vidas. Y muchas veces cuando vienen estas lágrimas, viene Jesús a enjugar estas lágrimas de una manera simbólica en el Espíritu Santo, al sellarte con las arras de la herencia, todo eso se desvanece por completo, y comienzas a tener lágrimas de gratitud, comienzas a experimentar ese consuelo que dice sanador, ¿verdad? Ese aceite fresco en tu vida, en donde comienzas a ver heridas restauradas, sanadas. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Así es, esta es una promesa maravillosa, porque imagínate, venimos de una vida pues en una tierra caída. Después, sí, ya como creyentes, ¿verdad? Aunque
vimos el arrebato, pero también fuimos testigos de alguna manera de la tribulación y la gran tribulación. Aunque el Señor está reinando en la tierra en el milenio, de cualquier manera hay pecado y hay cosas que dices no puede ser, que no creo que no estemos, o sea, si el Señor se duele del pecado, del pecador, ¿verdad? Entonces todavía estamos viendo juicio, viene el juicio del gran trono blanco, viene haciéndose la justicia de Dios y eso va a traer un gozo también perfecto cuando todo lo que sea malo salga a la luz, cuando todo aquello por lo cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario se acomode, todas estas cosas. Pero tiene que venir un paso en el cual finalmente todo esto quede atrás. Claro. Y finalmente haya lo que hay en Dios, esta eterna paz en Él y este eterno consuelo. Eso es lo que el Señor nos promete. Y esto es algo precioso, fíjate, no nada más estar con Él, sino también dejar atrás todas aquellas cosas que en algún momento, ¿verdad? nos produzcan esto. Y no te preocupes, ¿por qué? Hoy obviamente tenemos consuelo, ¿verdad? En nuestros hijos, consuelo en nuestra esposa, consuelo en lo que hicimos, en aquello, pero todavía no logramos entender a perfección lo que es ver al Dios eterno. Y Él en sí mismo lo va a llenar todo en todos, en ver a Jesucristo, ver el Santo Espíritu, ¿verdad? Y convivir con eso. Esto es algo que debemos entender. Él lo va a completar todo en nosotros. ¿Cómo a ciencia cierta? La verdad, yo no lo puedo explicar. No creo que alguien lo pueda explicar. Alguien tiene teorías de que si nos va a borrar la memoria, de que si esto por lo otro, pero no creo que sea así. ¿Por qué? Porque si me borran la memoria, dejo de ser Chuy. Claro. Y dejaría de ver toda la gracia y este plan de redención que vimos en Efesios, ¿verdad? Que finalmente Dios nos va a dejar como un display, como una muestra de su gracia. Claro. Y esto va a traerle una gloria inefable para Él. ¿De qué manera lo va a hacer? No lo sé. Lo que sí sé es que la palabra de Dios me dice que cada lágrima, cada sufrimiento que me haya causado el pecado va a ser borrado a la perfección y voy a tener un consuelo perfecto. Imagínate, consuelo perfecto en donde ya no más lágrimas, no más dolor, no más nada de estas cosas. Pero tenemos hoy ese adelanto también en las arras de la herencia. Así y necesitamos desarrollarlo más, necesitamos venir a Él constantemente con estas heridas, constantemente delante de Él, a recibir consuelo, a recibir oportuno socorro, ¿no? Así es, por eso la palabra de Dios nos dice constantemente, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Por eso nos dice que el sembrar para la carne es muerte, pero el sembrar para el Espíritu es vida y paz, ¿verdad? Ciertamente lo que sembrares, eso cosecharás. Nos es importante a nosotros, ¿verdad? Muchas veces tenemos este dualismo en el cual vivimos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo, según yo, hay una división en mí. Tengo una vida espiritual y tengo mi vida normal. Entonces, en mi vida espiritual yo adoro a Dios y en mi vida normal, pues me olvido de Dios y vivo para el hedonismo y todas estas cosas que vi. No es así. Tenemos una sola vida, ¿verdad? Esto es gnosticismo, el hecho de tener este dualismo. No puede ser. Mi cristianismo no está dividido en dos. Soy una persona y esa sola persona en espíritu debo adorar y servir al Señor. Y cuando yo ando en el Espíritu, cuando yo estoy en confesión, ¿verdad? Y procuro caminar en el Señor, puedo vivir toda esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Inmediatamente lo que rompe mi paz, lo que rompe mi corazón es cuando le doy lugar a la carne, cuando le doy lugar al pecado, claro, ¿verdad? Pero yo tengo la oportunidad de andar y caminar en el Señor y poder vivir y tener este consuelo en el Señor, de la paz, ¿verdad? De su paz que sobrepasa todo entendimiento, de poder experimentar perdón, poder experimentar el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, ¿verdad? Todas estas cosas que son finalmente las que me pueden traer gozo, las que me pueden traer este adelanto del cielo en mi vida. Es algo precioso. Ahora, algo importante es que esto que Dios enjugará toda lágrima no se refiere propiamente a que estaremos llorando en el cielo y llorando hasta que, y todos como niños chiquitos, hasta que el Señor venga y nos toque nuestro turno y nos ponga en sus piernas, ¿verdad? Y nos diga, ya chiquito, no llores. No, lo que nos está diciendo más bien aquí es una imagen de una plenitud total y perfecta. Ahora, fíjate que con estos negativos que vemos aquí en este texto nos damos cuenta de en lo que verdaderamente la felicidad consiste, ¿verdad? Lo que el cielo representa. Vamos a estar viendo esto en un pequeño corte comercial. No te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales y bueno, hemos estado hablando acerca de esto, ¿no? Acerca de lo que produce las lágrimas en este mundo, el sufrimiento, ¿no? Y es importante entender de dónde viene nuestro consuelo y cómo este consuelo real, porque muchas veces
buscamos consuelo en comida, en personas, en la egolatría, en el materialismo. Dios quiere que entendamos que Él es nuestro consuelo. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, podemos encontrar este consuelo. Las lágrimas que este mundo produce, ¿verdad?, son lágrimas de muerte, lágrimas sin esperanza. Pero sin embargo, hay lágrimas que son correctas, que son las lágrimas de arrepentimiento, las cuales nos traen vida, ¿no? Eso es algo tan precioso también. Sí, así Pablo lo dice en la segunda carta a los Corintios, que estas lágrimas de muerte, ¿verdad?, producen solamente remordimiento, pero las lágrimas de vida producen arrepentimiento. Qué contraste tan diferente, ¿verdad? Podemos sí tener este dolor por nuestro pecado, que es parte de las bienaventuranzas, bienaventurados, ¿verdad?, aquellos que lloran su pecado. Aquellos que se dan cuenta de lo grande de su transgresión y cómo vienen estas lágrimas de arrepentimiento que nos traen como consecuencia el reconocer que hay un Dios y podemos tener esta humildad de corazón al darnos cuenta de cuán grande es nuestro perdón y el costo del perdón. Y no estás sino hablando acerca de este sermón del monte, cuando el Señor habla de las bienaventuranzas, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y este es el llanto que nos capacita, que nos limpia, que produce esta justicia en nosotros, ¿verdad? Este consuelo que viene después del llanto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que lloran su pecado, su necesidad, su bancarrota, su necesidad de Dios, ¿no? Y porque si hay algo que no nos gusta, ¿verdad?, y de lo que este mundo intenta huir a toda cosa y a cualquier costo, es el sufrimiento, ¿no? Sí. Y este sufrimiento es el que ya no existirá en el cielo, ¿verdad? No quedarán vestigios de él, no más lágrimas, por lo que produce, porque las lágrimas que produce este mundo de las que acabas de decir, vienen por desgracias, por amores perdidos, sí, por remordimiento, ¿verdad?, por la muerte de los seres queridos. El dolor de que alguien pecó contra ti. Así es. Sin embargo, el llanto del que hablaste hace ratito es un llanto de llorar mi pecado. El mío. Sí, así es, no el pecado de otros contra mí, no la amargura de decir, Dios no me cuidaste, o Dios no me respondiste, no, el entender quién es Dios, y entender mi necesidad de un Salvador, entender mi bancarrota moral y espiritual, entender la necesidad de justicia en mi vida, la necesidad de limpieza, ¿verdad? Llega el momento en el que dices, qué porquería, ¿cómo puede ser? Dios, ¿habrá algo que puedas hacer por mí, Señor? ¿Podrías limpiar este corazón? Sí. ¿Acaso hay esperanza para una persona como yo? Mira todo lo que hice. Mira hasta dónde he llegado. Mira cuántas de las cosas que he hecho han blasfemado tu nombre y me han denigrado a mí. Mira cuánto he lastimado a las demás personas y cuánto he lastimado tu nombre. ¿Verdad? Aquellas personas que no se justifican a sí mismas y que no dicen, yo no soy tan malo. No, mi justicia no me dice eso. No es tu justicia, es la justicia de Dios, ¿verdad? Entonces debemos entender esto, cómo en Cristo podemos ser libres. Hoy podemos ser libres y hoy podemos tener esta maravillosa esperanza eterna y esta paz que sobrepasa todo entendimiento y este adelanto del cielo que un día tendremos para siempre en los cielos. Eso es lo primero que no habrá en los cielos. Por eso tenemos que amar al Señor. Por eso vale la pena decirle no entregarnos a nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso vale la pena quitar esos canales que no debes de tener, deshacerte de esos amigos que no debes de tener. Por eso vale la pena decirle no al alcohol, decirle no a las drogas, decirle no a la lascivia, ¿verdad? Perdonar, amar, hacer lo que Dios quiere, conocer al Señor, caminar en Él, vale la pena. Pero no es sino hasta que llores tus pecados. Estas lágrimas sí son necesarias hoy. Allá en el cielo no vamos a tener lágrimas de arrepentimiento porque van a ser sencillamente borradas, ya no van a ser necesarias, sino solamente gozo. Pero tú aquí puedes tener esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Cada uno de nosotros. De hecho, necesitamos llevar una vida de confesión y arrepentimiento cada día, ¿verdad? El Señor dice que tenemos que lavar nuestros pies de esa manera porque vivimos en un mundo caído. Pero sí, el creyente necesita amar, necesita desear la justicia de Dios, no la propia. La propia no, eso es legalismo. No es lo que yo pienso, es lo que Dios dice. Y cuando yo me conformo a eso, entiendo mi necesidad de este Salvador, entiendo mi necesidad de ser limpiado, salvado. Entiendo mi terrible situación de estar destituido de la gloria de Dios, estar separado de Dios, y esa es la causante más grande de todo mi sufrimiento. El que ando en mi propio consejo, el que ando en mi propio camino, el que me apoyo en mi propia prudencia, que le doy la espalda a Dios y nunca
no he entendido que precisamente ese es el significado de pecado, ¿verdad? La esencia del pecado, darle la espalda a Dios. Y hoy puede cambiar eso. Hoy puede cambiar eso en tu vida si tú haces una decisión por Cristo el día de hoy, porque la Biblia nos dice eso, que Dios llama a todo mundo, a todo hombre, en todo lugar, a que se arrepienta. Que hay un nombre por medio del cual podemos ser salvos y ese es Jesucristo. Dios nos llama en Cristo y nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados, dándonos a nosotros el ministerio de la reconciliación. Así es de que en este día quisiera invitarte a que hagas una decisión por Cristo y a que llores tu pecado. Si hoy el Espíritu Santo te está dando convicción de esto, no lo dejes ir. Deja de justificarte de esas frases mundanas, ¿verdad? Decir, no me arrepiento de nada. Esas frases engañosas de decir, yo no he hecho tan mal, no me he portado tan mal, yo puedo lograrlo. Cuidado, porque ese es el orgullo que lleva precisamente a la perdición. De ese tipo de personas va a estar lleno el infierno. Porque me recuerda el Señor cómo dijo, las prostitutas y los cobradores de impuestos van por delante de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque los prostitutas y los cobradores de impuestos reconocían su necesidad de un Salvador y podían ver su maldad, ¿verdad? Sin embargo, los religiosos no la veían, estaban ciegos a su orgullo, a su egolatría, a querer hacerlo a su manera. A eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a morir por nosotros, por nuestra necesidad tan terrible. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y si tú recibes esta consolación, hoy podrás tener esta consolación eterna en los cielos. Y cuando tú vienes a la palabra y creces, vas a poder entender cuál eres tu meta, cuál es tu destino, ¿verdad? Y lo que Cristo, en realidad, la verdadera riqueza del Evangelio, que está en estas promesas eternas. Si es así, dile, Señor, en este día yo reconozco que he pecado, te entrego mi vida. Perdóname, Señor, perdóname porque no conozco, Señor, no te he conocido, no te he tomado en cuenta. Y el día de hoy yo reconozco que soy malvado y reconozco mi tremenda necesidad de ti, Señor. En este día yo lloro mi pecado, Señor, y reconozco que te necesito, que nada puedo hacer para salvarme ni para limpiarme. Solamente tú lo puedes hacer y reconozco, Señor, que lo hiciste por pura gracia. Yo no lo merecía, pero fuiste a la cruz del Calvario, moriste por mí, para justificarme. Resucitaste al tercer día, estás sentado a la derecha del Padre y has hecho que todas estas promesas sean verdad y una realidad por esperar. Señor, yo quiero esta esperanza. Lávame hoy, dame vida eterna y dame este consuelo que solo tu Espíritu Santo puede dar. Dame este adelanto, déjame experimentarlo en ti, Cristo Jesús. Dame vida nueva, salvación, que hoy nazca de nuevo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración fundamentada en la fe, fundamentada en los méritos de Jesucristo, pues necesitas 3 cosas importantes, que es tener una relación con Dios a través de su palabra, tener una relación con Dios a través y en su iglesia, y tener una relación con Él a través de la oración. Las 3 son cosas importantes, así es de que si tú estás buscando una iglesia, recuerda, nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, estamos en el 8587 de Memphis Arlington Road, en Bartlett, Tennessee. Nos reunimos domingos, 1 en punto de la tarde, miércoles grupo de jóvenes, 6:30 de la tarde, jóvenes de 12 a 17 años, ahí puedes llevarlos. Es importante que ellos estén reunidos en un lugar en donde se predique la palabra de Dios. Y los viernes, las noches de discipulado, 7:30 en punto. Recuerda, este viernes te esperamos. Es importante que seas parte de la iglesia, seas la iglesia en su crecimiento, en su función, unidos en el cuerpo de Cristo. Ahí también podemos llevar peticiones, rogativas y acciones de gracias. Así es, te invitamos, por favor, acuérdate, cuando tú no atiendes al llamado, no es al pastor, no es a la iglesia, al que estás diciéndole no, es al Señor. El Señor te está invitando, sí, ¿verdad? No lo dejes con las manos extendidas, no te dejes engañar. Ven con un corazón deseoso de encontrarte con el Señor y el Señor te bendecirá. Así es de que te invitamos viernes, noches de discipulado, 7:30. Vamos a seguir orando y adorando a nuestro Rey y abriendo la Escritura. Ahí va a estar, ¿verdad? Pero esa puerta no siempre está abierta, así es de que no la desaproveches.
Te invito este viernes 7:30, domingos 1 en punto de la tarde, miércoles 6:30, grupo de jóvenes, como bien dijiste. Te invitamos a formar parte del cuerpo de Cristo. Si ya tienes una iglesia donde te estás congregando, permanece, persevera, ora por tus líderes, por tus pastores, caminemos porque hay mucho por hacer. Vivimos en estos tiempos del fin. Es necesario entender toda la Escritura y qué bueno es estar hablando del cielo. Por favor, comparte, que salga por todos lados esta realidad y esta verdad. No menosprecies al Señor. Te invito a que lo hagas. Llama, ¿verdad? Manda mensajes, que la gente pueda saber de qué se trata nuestra esperanza eterna. Y bueno, nosotros te dejamos en compañía de buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Dice, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Así es de que quiero orar, Señor, por favor, ayúdanos como iglesia, Señor, ayúdanos a entender nuestra esperanza, ayúdanos a entender nuestro futuro. Señor, que no te menospreciemos, Señor, que no te dejemos con las manos extendidas. Señor, que no quedemos tan distraídos, Señor, y perdidos en un mundo falaz y mentiroso, Señor, en el cual sin ti no tiene esperanza. Señor, gracias por esta oportunidad. Ahora sí, te dejamos en compañía de buenas nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la Fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.